La Biblia está tan manoseada, tan manipulada, tan adulterada, que como ya lo he dicho antes, por ejemplo, se tomaron escritos, se usó el libro de los muertos de los egipcios para darle forma a los 10 mandamientos de los hebreos. Y en su momento cuando Moisés hizo eso, porque Moisés fue el que plagió el libro de los muertos de los egipcios y con eso usó la información que sacó de allí para incorporarla a la naciente nación hebrea, para los hebreos que estaban, digamos, un poco descontrolados en el desierto. Les entregó los 10 mandamientos que fueron extraídos del libro de los muertos de los egipcios, como ya lo he dicho antes. No voy a hablar necesariamente de esto, voy a hablar de otra cosa, por si acaso, pero hago esta pequeña introducción. Y resulta pues que la Biblia entera es el plagio de otras creaciones que por el mundo había. El libro de los muertos, ya les expliqué, es mucho más antigua que la Biblia. Existía incluso antes que existieran los hebreos. Por ello, ahora vamos a analizar un poquito nada más, un poquito al apóstol Pablo. No voy a discutir necesariamente si es que realmente Pablo existió o solamente es un personaje literario incorporado a la Biblia para darle un toque especial a esta historia de Jesús y los discípulos, ¿no? No voy a discutir, no me voy a poner a analizar. Al final no me interesa si Pablo existió o no existió. Lo que quiero ver en este momento es de que Pablo dejó un legado, dejó cartas que nosotros las tenemos como un referente importante sobre cómo debe ser el caminar de una persona que quiere seguir las enseñanzas del Maestro Jesucristo. Hasta ahí está bien, solo que hay algunas cosas que comienzan a saltar a la vista y que definitivamente nos parecen preocupantes. Por ejemplo, ¿han escuchado esto que dijo Pablo cuando hace referencia de que somos la descendencia de Dios? Somos su descendencia. ¿Se acuerdan? Está en la Biblia. Dice, somos su descendencia. Hechos 17:28. Sin embargo, años antes, alguien ya había escrito eso, pero no refiriéndose al Dios de Jesucristo, sino más bien a Zeus. Y lo escribió un tal Arastus. Arastus puso, somos su descendencia, al respecto de Zeus. Somos descendencia de Zeus. Eso alguien lo cogió porque les pareció interesante y lo plasmó dentro de las cartas de Pablo porque como que le daba más cuerpo a la carta de Pablo. Si es que alguna vez Pablo escribió cartas. Y estoy diciendo de que para que se pueda entender mejor esto que estoy explicando, les repito lo que decía hace un momento al comienzo de este mensaje. ¿Por qué Moisés habría plagiado, copiado el libro de los muertos y los hubiera puesto finalmente en los 10 mandamientos? ¿Por qué hizo eso? Porque no existía internet. Porque no se iban a enterar. A ver, 100, 200, 300, 400, 1000 años después, alguien se enteró del plagio que hizo Moisés al libro de los muertos y sacó algunas cosas interesantes para armar los 10 mandamientos. En el año 1000 después de Moisés, ¿alguien se enteró? Nadie. ¿Por qué? Porque no había internet. Ya me van a entender eso de internet. ¿Y pasaron 2000 años y alguien se enteró? No. Ahora llegamos al siglo XXI, o en todo caso al siglo XX. ¿Y alguien se enteró? Sí. Porque aparecieron los arqueólogos que comenzaron a buscar cosas, escarbando la tierra, y comenzaron a encontrar cosas. Y encontraron papiros, y libros, y cosas
antiguas y descubrieron la cultura egipcia. Y descubrieron dentro de la cultura egipcia, encontraron muchas cosas interesantes, como por ejemplo el libro de los muertos. Y luego también encuentran cosas al respecto de la cultura hebrea, que sí, ciertamente estaban los hebreos sometidos al látigo egipcio. Eran esclavos de los egipcios, sí. Se ha encontrado información arqueológica. O sea, no solo está narrado en la Biblia y que nosotros por fe hemos creído que ha sido así, no. Además, la arqueología ha demostrado que eso fue real. Entonces, la Biblia, al menos en ese sentido histórico, habló de hechos reales, de que los hebreos eran esclavos de los egipcios. Sí, pero se han revelado muchas más cosas. Se ha revelado finalmente de que, como decía, los hebreos copiaron los libros o los rollos de los egipcios para hacer sus propias leyes, y es así que aparecen los 10 mandamientos, copia de los egipcios. Pero esto es recién por estas épocas, a partir del siglo XIX, siglo XX, que esto se descubre. Hasta antes de eso no se sabía. Pero siglo XIX y siglo XX básicamente se descubre y queda como entre cuatro paredes este descubrimiento, como que no se sabe más allá, ¿no?, de las comunicaciones que entre arqueólogos se hacen, y de alguna manera pues solo la información queda reducida a un pequeño grupo de personas investigadoras y hasta ahí. O sea, el pueblo, la gente, el mundo no se entera. Hasta que, como digo, aparece el internet y personas interesadas en que esto salga a la luz es que comienzan a tipear, a escribir los documentos oficiales de estas investigaciones arqueológicas, las comienzan a copiar y a ponerlas en las redes sociales o en todo caso en las páginas web, para que la gente curiosa, la gente que quiera conocer estas cosas, que quiere investigar, pues se entere de primera mano, de buena fuente, al respecto de estos descubrimientos arqueológicos. Y es así que a partir del internet se comienza a extender por todo el mundo este conocimiento, que llega a muchas personas y que también llega a este servidor, ¿sí? Y de fuentes oficiales, de la arqueología misma. Entonces comenzamos a entender algunas cosas que antes no entendíamos, porque la Biblia nosotros la comprendíamos como que era una fuente sagrada y que necesariamente todo el contenido era fidedigno, real, y pues no podíamos cuestionar absolutamente la Biblia. Sin embargo, con esta información histórica podemos cuestionar muchas cosas, y retomo lo que estaba diciendo hace un momento. Seguimos con los versículos, pues sigamos. Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. ¿Han escuchado? Nos movemos y tenemos nuestro ser, o sea, en Él somos. Esto fue dicho por Epiménides, y se refería no al Dios de Jesucristo, sino a Zeus. Esto lo copiaron tal cual y lo pusieron en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 27. Lo que estoy diciendo, búsquenlo en internet, tal cual lo digo así, búsquenlo en internet y van a encontrar que lo que les digo es cierto, no estoy inventando absolutamente nada. Luego encontramos la siguiente frase de Epiménides. Los cretenses son siempre mentirosos, los brutos malvados, perezosos, glotones. Pero también esto mismo está en Tito 1:12. Qué cosas, ¿no? Esto es de Menander. Menander es el que escribió lo siguiente: la mala compañía corrompe el buen carácter, pero también alguien sintió de Dios copiar a Menander y colocarlo en las Santas Escrituras y ponerlo en 1 Corintios 15:33. De Hipólito, de este filósofo, digámoslo de esa forma. Hipólito escribe: lo bueno que no quiero, hago, pero el mal que no haría es lo que hago. Repito, lo bueno que no quiero, hago, pero el mal que no haría es lo que hago. También está en Romanos 7:19, supuestamente escrito por Pablo, pero esto pertenece a Hipólito. De otro más, otro filósofo,
Terence se llama. Terence. Pero si alguna viuda tiene hijos o sobrinos, aprenda primero a mostrar piedad en casa. Pero también fue colocado en el libro de la Biblia, en 1 de Timoteo 5:4. De las escrituras budistas también se ha sacado, digamos, algunas cositas interesantes de la cultura budista, de la, de la religión budista, y ha sido incorporado el budismo, al menos un poquito de budismo en la Biblia, que nosotros abrazamos y que consideramos el libro sagrado de Dios, del verdadero. Dice, trabaja tu propia salvación con temor y temblor. Eso lo encontramos en Filipenses 2:12. ¿Me lo estoy inventando? Repito, no me lo invento. Eso está en internet, de fuentes oficiales, de arqueología, de hechos históricos descubiertos, y que nosotros ahora pues tenemos el acceso a toda esta información y pueden verificar en internet colocando los datos que estoy compartiendo con ustedes en este momento. Entonces encontramos plagios y citas filosóficas en las cartas de Pablo. Ahora la pregunta sería, a ver, veamos, en realidad, Pablo, conocedor de la Torá, un tipo con mucha cultura, no porque se destaca que Pablo era una persona que redactaba muy bien, que era un tipo culto, ¿fue entonces él capaz, un rabino como Pablo, capaz de copiar flagrantemente a otros autores y decir que era de su propia autoría? ¿Pablo hizo acaso esto? ¿O será que simplemente alguien, más allá de Pablo, aquellos que se encargaron de redactar, digámoslo de esa forma, la Biblia, esa persona o ese conjunto de personas con acceso a información única y exquisita, información histórica, porque ustedes saben, o tal vez no, que la iglesia ha sido la gran biblioteca del mundo, la iglesia católica, y lo sigue siendo a la actualidad. O sea, ¿quiénes sabían leer y escribir? Los clérigos, los sacerdotes. A lo largo de todo el planeta, durante toda la historia, ellos eran los únicos que sabían leer y escribir, y uno que otra persona no religiosa en el mundo. Pero básicamente, los religiosos eran los que leían y escribían. Entonces, la religión, y estamos hablando de los católicos porque esa ha sido la religión preponderante en el planeta a lo largo de toda la historia y hasta la fecha, ellos accedían a todos los rollos, a todos los libros, pues, no solamente bíblicos, sino a toda la información que podría haber. Ellos compraban los rollos o los conseguían a sangre y fuego, a sangre y cuchillos, a sangre y espada. Conseguían todos los rollos posibles, y la información es cultura, ¿no? Mientras más libros tengas, más conocimiento tienes. Atrapas todo ese conocimiento para ti, y eso fue lo que hicieron ellos. Adquirieron todos esos libros, todos esos rollos, y los guardaron, los leyeron, los estudiaron, y los tuvieron, o de repente ya no los tienen, no sé, pero simplemente ellos se hicieron de toda la información escrita de la época, de todas las épocas. Y ellos comenzaron a armar la Biblia utilizando mucha información de múltiples libros o múltiples rollos que de cristianos no tenían absolutamente nada. Ellos estaban armando el compendio bíblico usando todos los referentes culturales del mundo, usando a todos los filósofos, incluyendo hasta los budistas, para armar la Biblia. ¿Les parece tronado? ¿Les parece tirado de los cabellos? Habrá por ahí muchos que se van a rasgar las vestiduras porque esto es inaceptable, porque estoy tocando su fe, porque estoy moviendo los cimientos en los cuales se encuentran establecidos hace muchos años, mi hermano incluido. Lamentablemente les estoy diciendo de que esto que digo no ha sido producto de un mal sueño. Esto es información
que ustedes pueden corroborar simplemente investigando a través del internet, enterándose de que hay muchas cosas que aún faltan por descubrir y que les va a permitir abrir sus ojotes que están bien cerrados porque están durmiendo bien rico en su religiosidad. Y que van todos los domingos, si no son más días más allá del domingo, van todos los domingos a su iglesia para seguir dormidos, para pasarla bien, para sentirse a gusto con la presencia del Espíritu Santo, para cantar cancioncitas, para gemir, para llorar, para lanzarse al piso, ya sea que les dio una chiripiolca o simplemente porque quieren hacer lo que todos hacen, tirarse al piso, revolcarse, sudar, llorar, y etcétera, etcétera. Todos esos ritos que normalmente hacen cuando van a una iglesia, donde no está Dios porque Él no habita en templos hechos por mano de hombres. Dios habita en tu corazón y Dios te invita, aunque suene un poco raro, Dios te invita a que investigues a través de la internet, porque la internet te hará libre.